Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esto es una clase de automatismo y cuadros eléctricos para segundo año de bachillerato y esta es la clase número 6. ¿Ya qué se van a ver en esta clase? Aquí hay bastantes temas dispersos, no vamos a tratar de abarcar los más importantes porque no alcanzaría la clase para todo lo que está presente aquí, pero trataremos de enfocarnos en lo más importante, ¿sí? Ya, empecemos con lo siguiente, electrónica digital. ¿Qué es la electrónica digital? Es la rama de la electrónica en la que solo se emplean niveles de voltaje altos y bajos, es decir, solo hay niveles de 5 voltios y 0 voltios por lo general. No existen niveles de voltaje intermedios. A este sistema se denomina sistema binario. Estos valores se suelen transmitir en tramas de datos como en arreglos de ceros y unos dependiendo si el terminal está en alto o en bajo, es decir, en 5 voltios o en 0 voltios. ¿Ya? Vamos a mostrar una pequeña gráfica que ejemplariza esto. Aquí tenemos la señal analógica. La señal analógica, si podemos darnos cuenta, sí tiene valores intermedios, porque no solo, si tenemos un intervalo de voltaje, por así decirlo, entre 0 y 9, podemos tener cualquier voltaje entre 0 y 9, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 4.5, 6 voltios, etc. Pero en cambio en electrónica digital, cuando se digitaliza una señal analógica, esta solo va a poder pasar a ser representada por dos niveles, o 0 voltios cuando no hay nada, o 5 voltios cuando hay algo. Y lo que se podría estar variando es el ancho de esta señal, o los intervalos de tiempo en el que esta señal se manifiesta. Entonces, en una señal digital solo va a haber dos tipos de estados, o alto o bajo, lo cual hace que los sistemas digitales sean bastante precisos y más exactos que los analógicos. Ahora, ¿qué es lo primero que deberíamos nosotros conocer o manejar con respecto a los sistemas digitales? Son las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas que debemos manejar, las básicas, son la compuerta AND, la compuerta OR y la compuerta NOT. Primero la compuerta AND. La compuerta AND tiene esta simbología y la función que efectúa la compuerta AND es la siguiente. Si a la compuerta AND le entran siempre las compuertas van a tener dos entradas y una salida. Si en las entradas nosotros podemos tener las siguientes combinaciones. Si nosotros tenemos dos entradas nosotros sabemos que por cada entrada solo podemos tener dos estados, o alto o bajo. Entonces, 2 elevado a la 2 es 4. Esta es una forma de obtener las posibles combinaciones. Y aquí observamos que tendremos 4 combinaciones posibles, como lo acabamos de deducir. Ya, ¿cuáles son estas combinaciones? Podemos tener 0, 0 en la entrada, o 0, 1, o 1, 0, o 1, 1. ¿Cuál es la particularidad? Solo cuando las dos entradas tengan un valor de 1, la salida me dará 1. Solo cuando las dos entradas tengan un valor de 1, la salida me dará 1. Así es como trabaja la compuerta AND. Solo cuando las dos entradas tienen un valor de 1, la salida me va a dar 1. Por esa razón también se la asocia con la operación de multiplicación, porque si se dan cuenta, si lo asociamos con una multiplicación, tenemos 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y 1 por 1, 1. ¿Ya? Más adelante les voy a mostrar una simulación donde se ejemplariza esto. Ahora, compuertas AND. En cambio las compuertas AND son las que ya expliqué aquí. Solo que ahorita vamos a asociarla con su integrado. El circuito integrado para la compuerta AND es el 7408. Es el que se encuentra aquí. Este se va a alimentar por el pin 14 con VCC 5 voltios. Ojo, 5 voltios. Todos los componentes digitales se alimentan con 5 voltios. 5 voltios máximo 9. No más que eso. Más que eso se dañan los componentes, porque son componentes digitales. Están diseñados para trabajar con ese nivel de voltaje y por sus salidas entregan ese nivel de voltaje. Por el pin 7 GND se lo manda a tierra. Dentro de este integrado, que físicamente es ustedes van a reconocer esta parte como una muesca, un huequito, que es este acá en la simbología. Aquí podemos ver que tenemos 1, 2 y 3 y 4 compuertas. El pin 1 y 2 son dos entradas de la primera y el 3 la salida de la primera. El 4 y 5 son las entradas de la segunda y el 6 la salida de la segunda. Y así. Y así es como se reconoce las compuertas del integrado. En este caso es el 7408. La siguiente compuerta es la compuerta OR. En la compuerta OR tendrá esta simbología. Si se dan cuenta es parecida al AND, solo que aquí tiene curveado. Y asimismo, como tiene dos entradas, tendremos 4 posibles combinaciones.
00011011. ¿Cuál es la particularidad de esta compuerta? Basta que haya un 1, basta que haya un 1 en las entradas para que la salida sea 1. ¿Cómo asocio esto? Se asocia con la suma, porque dense cuenta de esto: 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1 es 2, claro, pero en digitales no existe el 2, solo existe el 0 o el 1, así que se le pone 1. ¿Ya? En conclusión, en la compuerta OR basta con que haya un 1 en alguna entrada para que la salida sea 1. ¿Cuál es su circuito integrado asociado? Es el 7432. Ustedes pueden ir a electrónica, comprar un 7432 y este tendrá 4 compuertas OR. ¿Sí ven? 1, 2, 3 y 4. Configuradas de esta manera. El pin 1 y 2 son las entradas de la primera y el 3 es la salida. El pin 5 y 6 son las entradas de la segunda y el 4 la salida. El pin 13 y 12 las entradas de la tercera y el 11 la salida. El pin 9 y 8 las entradas de la cuarta y el 10 la salida. De igual manera se alimenta por el pin 7 con GND y por el pin 14 con BSC. ¿Sí? Y aquí está una gráfica de su integrado. También se reconoce por la muesca cómo contar correctamente los pines. Recuerden que los pines se cuentan de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ya, ahora la compuerta NOT. La compuerta NOT, como su propio nombre lo dice, es una negación. Sirve para negar la señal de entrada. Solo va a tener una entrada. Si tiene una entrada, significa que solo tendremos dos combinaciones posibles. Por lo que se hace es la base 2, porque solo hay dos posibilidades, 0 o 1, la elevamos a la 1, porque si no tiene una entrada tendremos como resultado dos posibles combinaciones. Las combinaciones son solo 0 y 1. Si entra 0, saldrá 1, si entra 1, saldrá 0, porque la función de la NOT es negar, o sea, obtener el complemento o la negación. Aquí tenemos nosotros una representación del integrado. El integrado asociado con el NOT es el 7404. Ustedes van a la electrónica, compran un 7404 y tendrán, como se muestra aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas NOT. De igual manera, para alimentar el integrado se conecta por el pin 14 el voltaje positivo, los 9 voltios o 5 voltios, y por el pin 7 el negativo, el tierra, por el pin 7 el tierra. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que identificar lo siguiente: el pin 1 va a ser la entrada y el pin 2 la salida de mi compuerta NOT. El pin 3 la entrada, el pin 4 la salida. El pin 5 la entrada, el pin 6 la salida. El pin 9 la entrada, el 8 la salida. El 11 la entrada, el 10 la salida. El 13 la entrada, el 12 la salida. Y así sucesivamente. Ya. Antes de proceder con lo siguiente, que es FPGA, o sea, una explicación simple de lo que es con los otros temas, vamos a ver lo siguiente. He preparado una pequeña simulación, que es la que está aquí. Esta pequeña simulación tiene las compuertas que acabamos de estudiar. Aquí está la compuerta AND, ¿sí ven? ¿Qué habíamos dicho de la compuerta AND? Habíamos dicho que para la compuerta AND necesitamos que las dos entradas sean 1 para que se enciendan. Esto aquí es una fuente de alimentación. Aquí estoy entregando 5 voltios. Entonces cuando yo cierre este interruptor, le entrarán 5 voltios que haría la simulación de un número 1, una entrada de 1. Acá también haría una simulación de una entrada de 1. Cuando le llegue 1 por las dos entradas, debería salir un 1 por la salida encendiendo este foco. Vamos a ver. Vamos a correr el programa. Si le entrego 1 aquí, si ven que se puso rojo esto de acá, ya le está entrando un 1. Pero para que se encienda o salga 1 por la salida, en la tabla de verdad, así se llama la tablita que revisamos anteriormente, tabla de verdad. En la tabla de verdad yo necesito que le entre 1 y 1. Entonces por otro lado le entro 1 y miren, ya se prendió el foco. Pero si solo le entra 1 por una sola entrada o le entra 0 por las dos, no se va a prender. Tienen que entrarle 1 por las dos entradas. Ya.
Ahora, esta acá en cambio es la compuerta OR. La compuerta OR, si ven, tiene esta parte curveada. Se representaba por el 7432, si no me equivoco. Ya, la compuerta OR estaba asociado con la suma. Para que se encienda el LED de la compuerta OR, basta con que por una entrada le llegue un 1. Entonces yo presiono aquí, a pesar de que la otra está abierta, se le llega un 0, igual se va a encender, porque como yo dije, en la compuerta OR basta que una entrada le llegue un 1, cualquiera. Le puede llegar a la de acá en cambio y se enciende. O le puede llegar de las dos, o de solo una, pero cuando no le llega de ninguna se apaga. Y la siguiente es la compuerta NOT. La compuerta NOT en cambio es el contrario. Si le llega a 0, bota 1. Si le llega a 1, bota 0. Aquí tenemos un ejemplo. Si se dan cuenta, aquí hice una conexión adicional, que es una resistencia de 10K conectada a tierra. Porque si no pongo esta resistencia, no hace contacto con tierra a la entrada y no le va a llegar 0. Solo estaría al aire, porque esto está abierto. Entonces ahorita le está llegando 0, lo invierte, se convierte en 1 y se prende el foco. Y si yo cierro el circuito, el interruptor le llega a 1, lo invierte, se convierte en 0 y se apaga. Repito, si le llega a 0, ahorita le está llegando 0, lo invierte, se convierte en 1, se prende. Si le llega a 1, ahorita le llega a 1, se invierte, se convierte en 0 y se apaga. Y así es como trabajan estas compuertas. El programa que estoy utilizando se llama Proteus, como pueden ver es muy útil. Y siempre trataré de lo posible, tratar de hacer todos los circuitos que se enseñen, tratar de hacerlos aquí para que puedan ver cómo funcionan. Ya, continuando. También existen los que son las tarjetas de desarrollo, en este caso vamos a presentar la FPGA. ¿Qué es la FPGA? Es una tarjeta de desarrollo especializada para embeber sistemas digitales. Es decir, si ustedes estudian más adelante en una ingeniería, les va a tocar diseñar pequeños sistemas digitales a base de funciones más complejas, claro, que estas pequeñas compuertas. Se puede decir que estas compuertas son funciones que tienen una determinada tabla de verdad. Pero cuando nosotros unimos varias compuertas, muchas compuertas, podemos llegar a generar un pequeño sistema digital, un contador o cualquier otra cuestión. Pero ahora, últimamente con la programación, ya existen programas en los que se puede hacer esto, se puede hacer una especie de simulación como la que tengo aquí. Y ese sistema que se puede llegar a desarrollar, se lo puede embeber, o se lo puede almacenar o guardar en una tarjeta como esta, tarjeta de desarrollo, que dispone de entradas y salidas. Entonces, yo al bajar mi programa en esta tarjeta de desarrollo, yo puedo implementar mi sistema en físico, ya adicionándole LEDs, resistencia, sensores, actuadores y entre otras cosas. Pero el punto es que se pueden diseñar y embeber sistemas más complejos de una forma, podría decirse, bastante práctica a través de estas tarjetas, denominadas FPGAs. ¿Sí? Bueno, no vamos a entrar mucho de lleno en esto porque es un poco complejo, se escapa un poco a nuestra comprensión, pero sí podríamos revisar otros tipos de tarjetas como tarjetas Arduino y entre otras. Ya. El siguiente tema es el autómata programable. Yo en la clase anterior ya había hablado acerca de esto, pero bueno, ustedes ya deberían saber que el PLC, que viene de las siglas de controlador lógico programable, es el encargado de gestionar y controlar todos los sensores y actuadores de un proceso automatizado. ¿Sí? Para poder programar el PLC existen programas especializados que ya se definen en términos de la marca del PLC. Existen varios programas. Yo he manejado programas TIA Portal, programas CCW y entre otros. ¿Cómo se programan estos elementos? Se programa a través de estos software y de una lógica llamada lógica de escalera, en la cual uno va colocando sensores, actuadores y bloques lógicos. Y luego que termina la programación, lo que uno hace es descargar esta programación al PLC, la descarga, a través de un cable llamado cable Ethernet y una conexión punto a punto. Este artefacto de por aquí debería tener un socket
para un RJ45 para poder conectar el cable, y ese cable se lo conecta también a la computadora, y de esa forma se baja el programa al PLC. ¿Sí? Y acá tenemos el PLC mismo, pero acá tenemos un bosquejo de lo que vendría a ser las entradas y salidas. Por ejemplo, para este modelo, aquí arriba se encuentran las entradas y aquí abajo se encuentran las salidas. A las entradas comúnmente se conectan sensores y a la salida los actuadores. No vamos a profundizar, bueno, sí podemos profundizar en esto, si hay tiempo. Como dije, estos son temas que ya había dado en la clase pasada, pero bueno, como eso exige el Pénsul, vamos a tratar de revisarlo. Dispositivos de entrada. En entrada se deben conectar todos los dispositivos como sensores inductivos, sensores capacitivos, sensores infrarrojos, termóstatos, entre otros que me ayudan a tener un control o una gestión de un proceso. Estos se conectan a la entrada y van a recibir una señal que puede ser una señal de un alto o un bajo del orden de los 10 voltios, 12 voltios, o podrían también generar señales analógicas en el caso de sensores que tienen ya esta precisión. En cambio, los dispositivos de salida se enfocan más a las electroválvulas, contactores de motor, también variadores de velocidad para el control de velocidad de motores, y entre otros. También existen lo que son las entradas digitales. Las entradas digitales son aquellas que solo entregan una señal de alto o bajo, o 1 o 0 lógico. Los módulos de entradas digitales trabajan con señales de tensión. Cuando por un borne de entrada llega tensión, se interpreta como 1, y cuando llega a un 0 de tensión se interpreta como 0. Existen módulos de interfaces de entradas de corriente continua para tensiones de 5, 12, 24 o 48 voltios en continua, y otros para tensión de 110 y 200 voltios en alterna. Cabe resaltar también que existen lo que se conoce como módulos de entrada y módulos de salida para los PLC. Para ciertos modelos de PLC, creo que no me recuerdo cuál, es el tipo de PLC que es hay tres modelos de PLC. Hay un PLC que solo está el cerebro principal y dispone de ranuras para poder colocar los módulos, y los módulos se compran por separado. Estos módulos sirven, esto nos sirve para poder personalizar nuestro PLC. Por ejemplo, si queremos hacer un tipo especial de comunicación, compramos el módulo con el cual se puede efectuar esa comunicación. O queremos, por ejemplo, recibir entradas netamente analógicas, compramos el módulo de entradas analógicas y se conectan a las ranuras del PLC y así lo hacemos trabajar. Ya, el software. Internamente el PLC tiene un sistema operativo, el cual se encarga de gestionar todo el proceso interno del PLC, el programa que se le carga y todo. Entre las funciones de este sistema operativo aquí se encuentran: el sistema operativo del PLC son inicialización del PLC, escaneo y lectura de las entradas y actualización de las tablas PIO, escaneo de las entradas y salidas analógicas, ejecución del programa del usuario, mantenimiento de los temporizadores, contactores, etc., actualización de las salidas de control por medio de las tablas PIO, mantenimiento de los programas en caso de que se encienda, autodiagnóstico del sistema, comunicación en el entorno de red, gestión de las tareas cuando el PLC se controlan por multitareas del sistema operativo en tiempo real. ¿Cómo trabaja el esquema de un PLC? Es el siguiente. Primero, se efectúa un mantenimiento interno. Luego se gestionan los módulos de entrada y actualización de las entradas. Luego del el CPU ejecuta el programa, o sea, las instrucciones que nosotros hemos programado o descargado en el PLC, y en función de esto genera las señales para el módulo de salidas para el control de los actuadores. Y
también se observa que las señales de entrada vienen de los sensores, y así es como trabaja el PLC en armonía con el sistema de automatización o con la industria. Para programar el PLC existen distintos tipos de maneras, por así decirlo. La primera es la programación en ladder o escalera, que es la que se encuentra aquí. En este tipo de programación nosotros colocamos los sensores, los actuadores y también los bloques lógicos en escalones de un programa. Y luego que hacemos esto, nosotros verificamos el funcionamiento, ejecutamos la simulación y lo cargamos en el PLC. Ya vamos a ver un ejemplo. También tenemos el lenguaje de programación en FBD. ¿Qué significa FBD? Es un lenguaje de programación en el cual se utilizan bloques digitales como los que se encuentran aquí, y se van conectando uno detrás del otro. Se utiliza por lo general bloques digitales de compuertas AND, compuerta OR, compuerta NOT, y se van retroalimentando para poder efectuar una determinada función. También existe otro lenguaje de programación, que es el lenguaje estructurado, el sistema estructurado, el cual parece más un lenguaje de programación orientado como Python, como el lenguaje de programación que se utiliza en digitales. No lo recomiendo mucho, depende de los intereses de cada persona. El que más recomiendo y que más se utiliza es el lenguaje en ladder, pero por si acaso es bueno que conozcan también este tipo de lenguaje de programación para que puedan tener conciencia de esto si en algún caso llegasen a toparse con este tipo de lenguaje de programación en el trabajo. Ya. Ahora el siguiente tema es mando de regulación de motores eléctricos. En este esquema nosotros tenemos el arranque de un motor con lógica cableada. Aquí tenemos el motor, tenemos un disyuntor, tenemos un relé térmico, tenemos un contactor y tendremos unas borneras para las conexiones. Ya, vamos a tratar de explicar esbozadamente cómo trabaja esto, ¿no? Primero, el arranque de motor es algo que ustedes deben manejar bastante bien y se utiliza bastante en las industrias, porque el motor es el corazón o la fuerza laboral de todo proceso automático, de todo proceso industrial. El motor es lo más importante. Entonces, por eso es muy necesario que se ponga mucha atención a lo que vendrían a ser los métodos de arranque de motores, métodos de control de motores, que sirven para tener un control apropiado del motor que alarga su tiempo de vida útil y ahorra energía y entre otras cosas. Primero se pone un disyuntor. Este aquí es un disyuntor principal. La función del disyuntor es proteger a la red eléctrica y al motor de sobrecorrientes o de algún cortocircuito. Entonces, si esto llega a pasar, el disyuntor se abre. Luego tenemos el contactor. En este caso aquí tenemos primero el relé térmico. ¿Cuál es la función del relé térmico? La función del relé térmico es abrirse cuando se sensa una sobretemperatura. Cuando el motor se llega a calentar, este genera una corriente que sobrepasará la corriente nominal y un componente bimetálico del contactor tiene por dentro una lámina bimetálica con dos coeficientes térmicos diferentes. Esta, al pasar cierta cantidad de corriente, se va a calentar y si se calienta se deflexiona abriendo un contacto que abre el relé térmico. Abre el circuito y se apaga el motor. El contactor, en cambio, va a ser controlado, va a tener siempre un control de mando por el cual se le va a activar una bobina de tal manera que el contactor se cierre para poder alimentar el motor o se abra para poder apagarlo. Se observa también que el disyuntor principal es manual, o sea, si se llega a abrir, solo con la mano se lo puede volver a cerrar, porque como detecta cortocircuitos o sobrecorrientes, tendríamos que primero resolver el problema que esté provocando el cortocircuito para luego bajar la palanca y que el sistema siga operando. En cambio, el relé térmico es automático, automáticamente sensa la sobrecorriente, y cuando ya no haya sobrecorriente, más bien sobre temperatura, volverá a su estado normal. El contactor no es manual, sino que se encuentra controlado. En este caso por un implemento de control de mando, en este caso hay un interruptor, pero también podría estar controlado por una circuitería de control de mando para el arranque del motor. Ya vamos a revisar. Y bueno, vamos a profundizar en cada uno de los componentes necesarios para el arranque del motor.
Primero el disyuntor trifásico. Aquí tenemos una figura que se muestra la palanquita que les mencioné, que se debe bajar cuando se sube, y la simbología. Este cuadradito con esta rayita de aquí representa la palanca del disyuntor. Y esta simbología de acá van a ver que es muy parecida a la del relé térmico, porque la función es la misma, ¿no? Es un elemento de protección, solo que este de aquí es manual, a diferencia del relé térmico que es automático. Claro que se va a saltar el breaker cuando se sense la sobretemperatura, pero para volverlo a accionar para que trabaje normalmente el circuito se debe bajar la palanca manualmente. Ya, contactores y relés. En cambio los contactores son es el que se encuentra aquí, y esta es su simbología. La función del contactor es tener el control del encendido y el apagado del motor. Lo que se hace es alimentar esta pequeña bobina que se encuentra aquí, A1 y A2, se alimenta con un voltaje de fase y neutro. Alimentando esta bobina se va a cerrar todos estos contactores. El contactor 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 son los contactores principales para las líneas trifásicas. En cambio el 13 y el 14 es un contactor auxiliar, que lo podemos utilizar para poder, por ejemplo, poder encender un foco en la parte del circuito de control de mando. Otra observación importante es darse cuenta que en la simbología mismo nos da una numeración que nosotros podemos considerar para poder identificar los bornes de cada uno de los terminales. En esta diapositiva aquí se observa con mucha mayor claridad lo que dije en su momento. Aquí tengo por ejemplo la nomenclatura A1 y A2. Entre A1 y A2 se encuentra la bobina. Entonces si yo veo la figura del relé en su chasis, aquí yo veo que dice A1 y A2, significa que entre estas dos borneras tendré la bobina de activación. En cambio entre los terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6 tendré los contactos para lo que vendría a ser las líneas principales trifásicas. Aquí las tengo, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas serían las borneras para cada uno de los contactos para cada línea trifásica. Y luego tendría también las borneras para el contactor auxiliar normalmente abierto, que es este de aquí, que tiene por nomenclatura 13 y 14. Debería ser o este o el de acá, uno de los dos. Aquí habría que fijarse bien en la nomenclatura. ¿Para qué sirve este de aquí? Como dije, podríamos conectar un foco, por ejemplo un foco color verde, para indicar que cuando se cierran los contactores se ha prendido el motor al encenderse el foco. Siguiente, relé térmico. Como dije hace un momento, el relé térmico por dentro tiene una lámina bimetálica con dos coeficientes térmicos diferentes, cuya función es que cuando circula por esta una corriente bastante alta, esta lámina bimetálica se va a abrir, se va a deflexionar. Entonces al momento que se abre, lo que sucede es que como esta se abre, ¿verdad?, va a accionar un mecanismo que abre el circuito, abre los contactos. El relé térmico es un componente de protección. Cuando ustedes lo compren, deben comprarlo de la siguiente manera. Tendrá un pequeño potenciómetro con el cual yo podré ajustar la corriente nominal del motor. Una vez que yo sepa la corriente nominal del motor, que esta se debe calcular a través de la potencia que este consume y el voltaje con el que está alimentado, porque acuérdense que potencia es igual a voltaje por corriente, de aquí despejo la corriente. Para un motor trifásico debo utilizar una fórmula especial. Sería potencia igual a raíz de 3 por voltaje por corriente, voltaje de línea, corriente de línea, por el factor de potencia, y a eso lo multiplico también por la eficiencia. De esa expresión yo despejo la corriente, la multiplico por un factor de 1.25 y tendré la corriente nominal. No, perdón, sin multiplicar por el factor, porque multiplicando por el factor 1.25 lo que tendría es la corriente del disyuntor principal, con el cual yo compro el disyuntor. Con la expresión normal de corriente, que vendría a ser raíz que se obtiene de la expresión de potencia, igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia y por la eficiencia, solo esa expresión despejo la corriente, y con esa corriente yo tengo la corriente nominal del motor. Eso no estoy seguro, en esta clase, en esta materia no lo he hecho, pero sí lo hago en otra materia, ya lo he explicado. Lo he explicado creo que en instalaciones residenciales, para poder dimensionar el dimensionamiento de motores, ¿sí? Ya, igual si tienen alguna duda podemos revisarlo.
Ya, lo que, lo que hacemos, como dije hace un momento, es calcular esta corriente nominal, y con esta corriente nominal yo compro esto, el relé térmico. Lo que hago es comprar un relé térmico cuyos valores cota superior e inferior de corriente incluya mi corriente nominal. Es decir, si mi corriente nominal me sale 15 amperios, entonces yo tendría que comprar un relé térmico que esté entre los 10 y 20 amperios, para que yo con un desarmador mover el potenciómetro y ajustarlo a la mitad, unos 15 amperios aproximadamente. Ya, aquí tenemos la simbología del relé térmico. Se observa que el relé térmico asimismo tiene tres líneas, tiene tres borneras, bueno, seis borneras para mis tres contactores principales, pero también tendrá dos contactores auxiliares, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Aquí se observa, si ven, 95-96, aquí dice 95 y 96, aquí está mi contactor normalmente cerrado, 97-98, acá está mi contactor normalmente abierto. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que vendrían a ser los puntos para los puntos de acá, corresponden a mis líneas principales para mi relé térmico o líneas trifásicas. Ya, ahora, ya hemos revisado cada uno de estos componentes, vamos al más importante, el motor. El motor, como ustedes ya saben, es una máquina que tiene como función convertir la energía eléctrica en energía mecánica o energía mecánica rotativa. El motor tiene dos componentes principales, que son el estator y el rotor. El estator es la parte que se encuentra fija alrededor del rotor, y el rotor es esta parte de acá que empieza a girar. Pero de todo esto, lo que a mí me importa más que entiendan es esto de aquí, la caja de conexiones. Esta cajita que se encuentra en la parte superior se llama caja de conexiones o pizarra. La caja de conexiones o pizarra tendrá seis terminales, que son los que se encuentran aquí: W, X, Y, Z. Estos terminales me van a permitir a mí poder configurar el motor en dos tipos de conexiones: la conexión estrella y la conexión delta o triángulo. Estas conexiones son muy importantes, ya que se utilizan para arranque de motores y también se utilizan para poder alimentar el motor correctamente. Para saber qué configuración deben hacer en la alimentación, ustedes tienen que fijarse en la placa de datos del motor, como es esta de aquí, y verificar. Por ejemplo, aquí dice voltaje estrella Y, el voltaje delta Y. Aquí dice 400 y 690. Significa que en delta yo debo alimentarlo con 400 voltios y en Y con 690 voltios. Entonces yo lo primero que tendría que ver es con qué nivel de voltaje cuento en la fábrica. Si yo en la fábrica cuento con 400 voltios, lo configuro en triángulo. Si cuento con 690, lo configuro en Y. ¿Y cómo hago esta configuración? Me voy a la caja de conexiones o la pizarra, y si lo quiero conectar en estrella, hago esta conexión. Esta. Y aquí conecto las tres líneas principales. Si lo quiero conectar en triángulo, en cambio puenteo estos terminales de esta manera, y en la parte W conecto las tres líneas principales. Eso se utiliza bastante también para el arranque estrella delta, que ya podemos revisar una simulación para que ustedes vean cómo funciona. Ya. Vamos a presentar también esta gráfica, arranque de un motor trifásico con lógica cableada. Esta gráfica me agrada bastante porque no solo se muestra la circuitería, sino también los componentes asociados con su representación física. Este componente, esta parte de aquí es el circuito de fuerza, donde se encuentra el motor y los componentes que manejan las tres líneas trifásicas. En cambio, tomando solo una línea y el neutro, yo alimento mi circuito de mando, que es la parte del control. ¿Y cómo funciona esto? Yo primero debo cerrar el disyuntor principal. Aquí no se encuentra, sino que sí, aquí está el disyuntor principal. Lo cierro y se energiza todo esto. Si yo presiono en Start, como eso está cerrado, se cierra, se alimenta por un momento KM1, cerrando este KM1, me ancla esto de aquí, se cierra, y se alimenta la bobina KM1, y si se alimenta KM1 se cierra este contactor y se prende el motor. Y también se cierra este otro contactor auxiliar de KM1, ya expliqué dónde sale el contactor auxiliar, sale del mismo contactor, tiene una bornera para este contactor auxiliar, y se prende este foco verde que va a ser el indicador de que el motor está encendido. Pero si yo presiono Stop, se abre el circuito, se apaga KM1 y se abre el contactor y se apaga el motor.
También, si se activa este fusible que realmente es el relé térmico al activarse, al abrirse los contactores, me va a abrir ¿qué cosa? Dense cuenta que el relé térmico que está que tiene la nomenclatura F1 me va a abrir este contactor normalmente cerrado. Si me abre este contactor normalmente cerrado, me desenergiza todo esto, me desenergiza KM1, se abre KM1 y me apaga el motor. Pero al mismo tiempo cierra este normalmente abierto y al cerrarse normalmente abierto se enciende la lámpara roja indicando de que se ha apagado el motor, como una alarma de paro. Acá en cambio tenemos una gráfica en la cual se muestran los tres elementos conectados en serie. Tenemos aquí, por ejemplo, el, el disyuntor principal, el contactor y el relé térmico conectado al motor. Aquí tenemos el circuito de fuerza y acá tenemos el circuito de mando, solo que se encuentran por separado. ¿Ya? Yo creo que ya les había mostrado el arranque estrella delta, ya les mostré el arranque estrella delta y también el arranque inversor de giro. El propósito de esta clase era profundizar un poco más al respecto de los componentes que se utilizan para el arranque de motores y ya en clase vamos a tratar de profundizar más en la estrella delta y presentar nuevamente la simulación para que quede un poco más claro. Eso sería todo por hoy, gracias.